Bienvenidos a Infocadem Online. Todos hemos escuchado sobre las Afores, pero ¿qué son? Pues estas son administradoras de fondos para el retiro. Son instituciones financieras parecidas a un banco, las cuales se encargan de administrar, invertir y resguardar las aportaciones realizadas por los patrones, trabajadores y el gobierno hechas a la cuenta individual de ahorros para el retiro. Estas surgen en 1997 y tienen su fundamento legal en el artículo 175 de la Ley del IMSS. El principal objetivo de las Afores es que todos los trabajadores al final de su vida laboral tengan una pensión. Estas Afores son vigiladas por el CONSAR, un órgano encargado de inspeccionar y vigilar que éstas cumplan con toda la normatividad vigente. Ahora bien, hace algunos días, un partido político lanzó una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Esto quiere decir que se busca reformar el funcionamiento que hasta ahora han tenido los Afores. Pero, ¿qué consecuencias tendrá esto? Si no lo sabes, quédate con nosotros, porque en este programa los expertos, el doctor Jaime Alberto Flores Sandoval, el maestro Felipe Dionisio y la contadora Sandra Cuevas nos hablarán de este tema que es sumamente importante para todos los trabajadores. Así que no te vayas y quédate con nosotros en este tu programa Infocadem Online. ¿Qué tal, estimados amigos? Estamos en Infocadem Online y hoy vamos a platicar de un tema sumamente importante e interesante. ¿En manos de quién deben estar las Afores? ¿Quién debe administrar los fondos de retiro de los trabajadores mexicanos? Quédese con nosotros. Muy bien, estimados amigos, pues hoy vamos a platicar de un tema que ha estado en la palestra en los últimos tiempos, que se ha controvertido en diversos foros y que además es un tema sumamente interesante. Los fondos de retiro que administran actualmente las administradoras de fondos para el retiro, que se administran a través de sistemas de inversión especializados en fondos de retiro, y que hay una propuesta legislativa que proviene del partido en el poder de Morena, en donde se ha planteado la posibilidad de que esos fondos de retiro sean administrados por el Estado. Vamos a platicar hoy un poco de la historia de las Afores, vamos a platicar de la posibilidad de que esto ocurra como se ha planteado y además de cuáles son los riesgos inminentes de que esto sea de esta manera. Para ello tenemos como siempre a nuestro panel de invitados. Hoy vamos a platicar con la contadora Sandra Cuevas. Sandra, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Y con el maestro Felipe Dionisio. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Gracias, doctor. Muy bien. Gracias por la Bien, pues invitación, como siempre. está el tema candente, ¿no? Está el tema candente porque, pues por un lado se dice que los fondos de retiro son insuficientes, lo cual es una característica financiera que tiene el concepto. Tenemos prácticamente el 6.5% de ahorro mensual del salario con el que están registrados los trabajadores, tenemos rendimientos muy bajos, a veces tenemos comisiones muy altas, y se ha planteado la posibilidad de que el Estado entre a administrar esos fondos de retiro, y a mí me parece que el problema no está en la administración, quizá tampoco en la inversión, porque sí hay efectivamente malas inversiones que se han realizado por todo este vaivén que tienen los mercados, pero a mí me parece que el problema está en la concepción, está en las fuentes de financiamiento, patrón, trabajador y de una forma menor el Estado. Sandra, platícanos un poco de las Afores porque la gente que nos está siguiendo está interesada en saber qué va a pasar con sus fondos de retiro. Claro que sí, doctor. En efecto, lo que acaba de comentar, tenemos esta reforma publicada a través de este diputado por ahí del mes de abril, se dio a conocer y se publicó y fue cuando empezó como el auge nuevamente de las Afores, pese a que es un tema que se ha venido hablando y queriendo modificar continuamente. Se lanza esta propuesta, se dice que uno de los problemas de las Afores son las comisiones. No sé qué piensan ustedes, pero en lo personal, incluso considero que las comisiones tampoco son el problema. Como bien dice, en lo personal considero que el problema recae en esa mínima aportación que se hace al retiro, ¿no? Realmente hoy en día vemos al trabajador aportando la mínima cantidad, incluso de ese 6.5 que ya nos comenta. El trabajador únicamente de su salario
está aportando una cantidad mínima que es el 1.125 de su salario. Es decir, si tenemos un trabajador, 125%. ¿no? Entonces, si tenemos un trabajador que gana, no sé, vamos a decir un salario de 5,000 pesos mensuales, entonces básicamente de esos 5,000, él está aportando 56.25 pesos para su retiro. Entonces, uno de los problemas que tiene hoy el trabajador es, voy a alcanzar, primero, realmente voy a alcanzar una pensión, y dos, con ese tipo de ahorro, ¿qué pensión voy a tener, no? Entonces, el principal problema, y a lo que yo consideraría se debería enfocar la reforma, es precisamente a modificar esa baja aportación que existe actualmente. Hay una aportación muy baja. Hacemos un poco de historia. En 1992, que se crea el famoso sistema de ahorro para el retiro, que se le conocía como el SAR, implicaba que los patrones aportaran un 2% y en un esquema parcialmente individualizado. En 1997, copiando un modelo que principalmente venía de Chile, se decidió crear cuentas individualizadas en donde tanto patrón como trabajador, y comentábamos un poco el Estado, aportan hasta un 6.5%, se fusiona el sistema de ahorro con el retiro, con el ramo de centenidad avanzada y vejez, y entonces al 2% que se aportaba de retiro se le adiciona una parte de cesantía, un 3.125 del patrón, más o menos, un 1.125% de los trabajadores, el Estado complementa un 6.5% y se comienza a depositar bimestralmente en esas administradoras de fondos para el retiro, ¿no? Que es más o menos la secuencia y la historia que tiene el concepto. Con ese dinero, y hemos hecho ejercicios por ahí en la firma, si un trabajador cotizara topado durante toda su vida, andaría ahorrando por ahí de 1 millón de pesos en toda su vida productiva, considerando 1,250 semanas, considerando que el trabajador estuviera topado desde que empezó y hasta que terminó, lo cual es absolutamente improbable. Y 1 millón de pesos cuando terminas tu vida laboral, pues evidentemente no va a servir para que te den una pensión digna. La pensión se te va a reducir a un importe menor. Pero eso no es culpa ni del sistema neoliberal, ni tampoco es culpa de nadie más que de quien diseñó el esquema y estableció que estos tenían que ser los porcentajes de aportación. Por otro lado, aumentar el porcentaje de aportación implica un impacto importante para los patrones. Felipe, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo ves esta propuesta de que hoy cambie el esquema de administración y el esquema y el concepto de las administradoras? Pues bueno, yo creo que aquí también es importante resaltar que primero hay un desconocimiento del trabajador en este caso, con las Afores. ¿Por qué? Porque muchas veces por ahí también llegaban a comentar que no se tiene como tal un acercamiento como con el Afore, qué es, para qué sirve, y también el hecho de que tampoco, o más bien desconoce el trabajador que tiene derecho a elegir una Afore como tal. Entonces creo que habría que recalcar, como bien ya dijo doctor, el tema es que la Afore sirve, o más bien va a ser el dinero que va a ahorrar el trabajador para cuando se jubile. Va a ser administrado por las Afores precisamente, y la única función de la Afore va a ser, en este caso, administrar ese dinero, invertirlo y tener rendimientos. Creo que es algo que deben tener en cuenta pues, las personas que nos siguen. Esa es la finalidad de la Afore. Ahora bien, por muchos años se ha satanizado la Afore diciendo que los rendimientos que obtiene son muy pocos para el trabajador y que también se cobra muchísimo en este caso por comisión. Es decir, obviamente ante todo un trabajo, también las Afores cobran una comisión, en este caso de ese dinero que administran los propios trabajadores. Eso es por un lado. Por otro lado, creo que es un tema bastante complejo. Se manejaban o manejan tres panoramas diferentes de lo que podría pasar en este caso con la posible o inminente reforma de las Afores. Y uno de los temas, precisamente lo que usted comenta, es el tema de que sea administrado por el Estado. Bueno, creo que, como primer punto, quiero resaltar que a lo mejor por ahí, y aunque se escuche un poco mal, al gobierno se le están afilando o le están saliendo los dientes para ver qué hacen con el dinero de todos los trabajadores, ¿no? Creo que tocas puntos importantes y fundamentales del tema, ¿no? Uno, los rendimientos que se dice que son pocos. Otro, ¿quién administraría si no fueran las Afores esos recursos? Porque en la esencia del concepto y en el nacimiento de la figura
uno de los principales objetivos era separar los dineros de las pensiones en cuentas individualizadas que estuvieran lejos de las manos y de las tentaciones del gobierno, pero vamos a comentar esto regresando del corte. Quédese con nosotros, estamos platicando de las afores y quién debe administrar. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, estimados amigos, estamos en Infocadem Online y estamos platicando de quién debe administrar los recursos de las afores, cómo surge este concepto, por qué se pretendió desde el origen separar el dinero del gobierno, porque es dinero que finalmente pertenece a los trabajadores, y todos esos mitos que se han dado alrededor respecto de que si el dinero está o no está en las cuentas, o finalmente el sistema financiero. Hay un órgano regulador que es la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que tiene que estar vigilando que los dineros o que el dinero que existe de los trabajadores tenga un mínimo de garantía, un mínimo que no pueda invertirse en riesgo, que es una de las preocupaciones de los trabajadores. Hay una parte que sí se ha perdido, es una realidad que se ha invertido, mal invertido, aunque hoy no sabríamos qué es bueno y qué es malo, pero esos mitos le permiten al gobierno hoy salir a decir que ellos lo van a administrar mejor. ¿Qué piensas de eso, Sandra? ¿Podrá el Estado mejorar los esquemas de administración? ¿Tú le confiarías el dinero al Estado? Bueno, lo que quisiera hacer previo a responder esa pregunta es la reforma que hoy propone en especial Morena, es que quieren modificar que ahora exista una reforma y que la ley de los sistemas de ahorro para el retiro y sean administradas por instituciones como el Banco del Bienestar o la Sociedad Nacional de Crédito y dependencias de gobierno. Yo en lo personal considero que ni la banca comercial ni el gobierno tienen esa garantía de proteger el rendimiento de las afores de los millones de trabajadores mexicanos. En lo personal, yo no tendría la plena confianza porque si hoy en día hay muchos mitos alrededor, pues menos tendría confianza en que el gobierno o instituciones de este tipo estén administrando los recursos, y no solo el mío, ¿no? Sino el de todo el trabajador mexicano que hoy en día está cotizando. Porque habría que entender, ¿no? La función de un banco, llámese como se llame, aunque sea el del bienestar, ¿no? Que al final del día tendrá en esencia las características de cualquier otro intermediario financiero. El banco es un intermediario financiero. ¿Qué hace el banco? El banco lo que hace es recibir el dinero de los ahorradores. En este caso, el que recibiría será el dinero de las afores. Y ese mismo dinero que él recibe, ¿no? Pues tendría que destinarlo a ciertos fines que le sean productivos, como lo hace el banco. El banco recibe dinero de ahorradores y lo destina a prestarlos en tarjetas de crédito, en créditos directos, en créditos de todo tipo, nos presta para la casa, para el coche, créditos respaldados de cierta forma por ciertos valores en muchos de los casos. Pero darle el dinero al Banco del Bienestar, de la concepción de un bienestar que hoy ve el gobierno como apoyar a ciertos sectores vulnerables, a otros no tan vulnerables, pero que finalmente son parte de una vida política que está tratando de desarrollar este gobierno. Felipe, ¿qué va a pasar con ese dinero si esto se concreta? ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Qué crees que pase? Estos bancos van además a tomar funciones que bueno, hoy ni la banca comercial está tomando, ¿no? Llegar a tantos lugares, tener tantas sucursales. ¿Cuál crees que sea el destino, Felipe, de todo esto? Sí, como comentaba, creo que aquí hay varias situaciones. Una, hay que recordar que en este caso las AFORES son instituciones que no dependen del gobierno,
actualmente y que tampoco dependen de los bancos. Estas son instituciones prácticamente aparte. Se planteaban tres escenarios o tres posibles escenarios. Uno es que sea directamente manejado por el Estado, es decir, a través, como ya comenta, de un banco del bienestar o cualquier institución que le quieran poner y al final de cuentas le va a poner bienestar, va a ser administrada directamente por el Estado. La otra que por ahí también se mencionaba era que hubiese la reforma únicamente con algunas modificaciones a las AFORES y tratar de tal vez de recomponer en este caso la situación únicamente haciendo adecuaciones, que creo que esa es una posibilidad que creo que no es muy viable. La otra y la que tal vez sea la más viable, la más concreta, es crear un nuevo ente jurídico, no precisamente por un banco o el Banco del Bienestar, pero sí un nuevo ente que entonces trate de administrar los recursos de los trabajadores. Ahora bien, creo que hay varias situaciones. En este caso, y si voy a decirlo así, estos recursos de todos los trabajadores, todos los años que han ahorrado los trabajadores que ahorita están en las AFORES, este dinero tal vez va a pasar a financiar el gasto corriente del gobierno que en este momento no cuenta con él, en una primera parte, y la otra va a ser, o lo voy a llamar así, va a disfrazar en este caso estos actos. ¿Para qué? Para que precisamente pueda financiar sus propios proyectos diciendo o asemejando que va a tener rendimientos. Entonces, es una forma de autofinanciamiento, yo lo voy a decir, del gobierno, para que pueda, primero, llevar a cabo como tal las políticas públicas y económicas, y segunda, para financiar sus propios proyectos. Entonces, rendimientos como tal que obtengan los trabajadores, supongamos que sí, supongamos que a lo mejor obtienen unos cuantos pesos más, pero no va a ser el rendimiento que se espera ni lo que se espera con la reforma realmente. Sí, habría que recordar cuando esto no existía, cuando el modelo de pensiones privadas no se había dado en México, y las aportaciones de los patrones tal cual llegaban, había aportaciones para cubrir los ramos de enfermedades y maternidad, como ocurre hoy, riesgos de trabajo, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales. Y la parte de las pensiones era subsidiada absolutamente por el Estado, porque finalmente la gente que se llegaba a pensionar en México por el nivel de mortandad que en aquel tiempo existía, era muy poca gente llegaba a la edad de pensión, y por consecuencia pues, había recursos excedentes en el Seguro Social que se malutilizaron en aquellos tiempos, igual que hoy. Pero si esto cambiara, si lo administrara el Estado, y es una cuestión que a mí me gustaría que a la gente le quedara clara, bueno, pues entonces los recursos que, como dice Felipe, va a tomar el Estado, muy seguramente serán aplicados a cubrir necesidades inmediatas del Estado, pensando en todos los programas de bienestar, ¿no? El Banco del Bienestar va a recibir precisamente para financiar todos los conceptos de bienestar. A mí me parece peligroso confiar en que habrá una mejor administración por parte del Estado de conceptos que tradicionalmente han sido o han estado en peligro, ¿no? Volveríamos a un esquema como el que existió en el pasado, que está demostrado con una pirámide poblacional como la que hoy tenemos, que concentra una gran cantidad de adultos mayores y que en los próximos años van a llegar a la edad de jubilación, no sería suficiente. Pero bueno, pues finalmente, aprovechando el carácter de contador que tiene Sandra, hablando de números, ¿qué tendría que pasar en un sistema que es perfectible, que podría mejorarse, para que efectivamente un trabajador que llegue a la edad de jubilación cuente con recursos suficientes para pensionarse? Ok. Por ejemplo, no debemos perder de vista que estos ahorros que hoy los trabajadores están haciendo para su retiro tendrían que garantizar una calidad de vida digna a futuro, tanto para él como para sus beneficiarios, vamos a decir su cónyuge o sus hijos o sus dependientes. Entonces, hoy yo lo que veo es que se está tomando este ahorro como instrumentos que se pueden usar de forma política, incluso de forma electoral, y hoy lo que tendrían que hacer realmente es cuidar que estos ahorros estén invertidos de una manera que sea rentable, que hoy el empleado no vea dentro de su cuenta de Afore, que es lo que pasa actualmente, que llega a un estado de cuenta en un bimestre y ves que tienes cierta cantidad ahorrada y ahí ves todo el desglose de comisiones y demás movimientos que se hacen con ese ahorro que tienes en tu cuenta. Y el siguiente bimestre resulta que tienes menos de lo que tenías el bimestre anterior. Entonces, hoy el trabajador percibe que ese rendimiento no está siendo manejado correctamente.
Y entonces por eso hay tantos mitos alrededor. El detalle es que ese ahorro que generan todos los trabajadores se invierten y entonces, como dice, o como nos comentaba hace un momento, doctor, puede ser que dentro de estas inversiones haya un cierto riesgo y entonces eh, a lo mejor la inversión que se hizo para este bimestre no resultó tan fructífera y por eso es que vemos reducción en esos importes de ahorro que tiene el trabajador actualmente. Entonces, Y precisamente, permíteme, no, Sandra, precisamente por esos mitos y por esas situaciones que se dan, hoy se dice, sería mejor que lo administre el Estado. Creo que coincidimos en que a mí me parece un alto riesgo este tema, pero vamos a dejar ese tema para el último espacio que tendremos en este programa. Quédese con nosotros, estamos hablando de las afores. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estamos platicando de esta percepción que hoy tiene el trabajador respecto de que sus recursos no están siendo bien administrados. Decía Sandra que bueno, hay pérdidas bimestre con bimestre. En los últimos bimestres, las inversiones que han hecho las administradoras de fondos para el retiro no han sido tan buenas, han generado pérdidas en los rendimientos, en los fondos que teníamos en las AFORES, y esto ha dado como consecuencia desconfianza. Jurídicamente, Felipe, ¿qué cambiarías en esa potestad que hoy tienen las AFORES de administrar mis recursos o los recursos de la población? ¿Qué tendríamos que mejorar? ¿Es probable o es factible que el Estado lo haga mejor? ¿Qué piensas tú al respecto, Felipe? Sí, yo creo que como tal, y como usted lo comenta, comparto esa idea en el hecho de que no precisamente porque el Estado lo administre signifique que obviamente va a tener mejores rendimientos. Es un hecho también que en este caso las AFORES tienen expertos precisamente, personas expertas que se dedican precisamente a la inversión como tal de estos recursos para la obtención, en este caso, de mejores rendimientos del dinero de los trabajadores. Yo realmente no, digo, no hay un tema como tal cierto en el esquema de una reforma completa para obtener más rendimientos. El tema es que es incierto también. Por ejemplo, en este caso, la economía, ahorita las posibles inversiones que hicieron en algún momento o que se pensaban a largo plazo, como con el esquema que precisamente plantean las AFORES, ahorita va a haber no un crecimiento como tal, sino a lo mejor un estanco. En ese sentido, en el tema, por ejemplo, de la pandemia que está viviendo en todo el mundo. Entonces, ante esa situación, creo que es un poco complejo plantear un esquema donde el gobierno diga, sí, yo porque tengo mejores cosas y voy a hacerlo mejor, lo voy a plantear mejor, obtener mejores recursos. Creo que es un tema ahí bastante complejo. Reitero mi postura, no creo que sea de esa forma y únicamente lo están utilizando para obtener recursos de forma inmediata, donde a lo mejor en este caso ya no les alcanza para llevar la cuenta corriente, ¿no? Entonces, una estructura como tal, garantizada, una fórmula mágica que vamos a obtener con una nueva reforma, yo creo que es muy complicado y no creo que suceda. Sí, a mí me parece que, bueno, habría que restringir, ¿no? La posibilidad de que la AFORE y las CIEFORES decidan libremente dónde administrar, que limiten más el riesgo, ¿no? Se ha ido abriendo poco a poco la posibilidad de que se invierta en riesgo, aunque bueno, hoy invertir en cualquier parte del mundo y particularmente en México tiene alto grado de riesgo. Sugerencias, Sandra, porque pues, el trabajador está preocupado, el trabajador dice, bueno, si continúan las AFORES estamos perdiendo, si no continúan lo va a tomar el Estado. ¿Qué debe pensar hoy el trabajador respecto del futuro de sus pensiones? ¿Está garantizado? ¿No está garantizado? Yo lo que recomendaría al trabajador es estar al pendiente de publicaciones que se hagan
en los próximos días. Ya vimos la postura que tiene incluso nuestro mandatario, ya su postura también va enfocada a darle el apoyo a esta reforma. Entonces, hacer foros como estos donde comuniquemos, donde demos puntos finos, donde dejemos de un lado los mitos y atendamos a las realidades para que hoy el trabajador, no importa que yo no tenga una profesión o nada, pero que esté realmente empapado del tema y entonces a través de estos foros podamos levantar la mano, ¿no? Porque al final del día es recurso que usted, que yo, que todos los que nos están viendo estamos ahorrando y que obviamente es patrimonio de nosotros. Entonces tendrían que estar al pendiente, tendrían que participar en foros, tendríamos que estar muy bien enterados de los temas para que podamos en algún momento poder nosotros opinar al respecto y que se haga ruido y que no sean ellos quienes decidan sobre los recursos de cada particular, ¿no? Y decía Sandra, cultura del ahorro. ¿Tenemos cultura del ahorro, Felipe? Yo creo que realmente no, y como comentaba anteriormente, hay un desconocimiento como tal por parte precisamente del trabajador. Escuchaba yo a un banquero que decía, la mejor relación que tú puedes tener o el mejor concepto que puedes tener para que sobreviva en este caso la institución financiera es la relación y el contacto que tiene en este caso la institución con el propio cliente o el cuentaviente. Entonces, reitero, esa posibilidad o ahí está esa forma en la que debería de haber un mayor acercamiento de las AFORES precisamente con los trabajadores, porque incluso muchos ni siquiera conocen que pueden elegir una AFORE, qué rendimientos dan. Entonces, yo creo que, como comenta la contadora, habría que, por parte de los trabajadores, tomar más en cuenta esta situación. Si ya tienen la AFORE, elegir precisamente una AFORE que le genere mayor rendimiento, aunque hay que esperar a ver cómo viene la reforma, qué es lo que cambia, porque puede ser que ya ni siquiera exista esta posibilidad ante la creación de un nuevo ente, que a lo mejor exista una mayor restricción por parte del nuevo ente que se va a crear a través de la reforma, en este caso para limitar los recursos de los propios trabajadores. Entonces yo creo que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Yo me refería también particularmente dice Sandra, el ahorro que estamos generando, cada quien está ahorrando. Es un ahorro forzoso, pero también habría que mencionarlo, siga o no siga, cambie o no cambie este esquema de pensiones. La realidad es que el mexicano, y sé que mucha gente no va a decir, bueno, que no alcanza para ahorrar, pero a veces sí alcanza para ahorrar y a veces tenemos otras prioridades que no son precisamente el futuro. Sí, no, tan solo lo llegamos a ver, ¿no? Con el tema ahorita de a lo mejor es un tema muy común o que da risa, ¿no? Por el tema de la escasez de la cerveza. Había muchas publicaciones donde decían, bueno, no tenemos para otras cosas, pero pues para la cerveza sí tenemos, ¿no? Yo creo que ahí es un reflejo precisamente del ahorro del mexicano, ¿no? Para las cosas realmente importantes no existe, y para otras cosas realmente sí. Entonces yo creo que hay prioridades y tendría que cambiar esa forma también de pensar del propio mexicano. Bueno, que la cerveza es una prioridad, ¿no? Sí, Bueno, pues ahí ya dependería de cada persona, ¿no? Como... sí, hay cosas, ¿no? Pero esa cultura del ahorro, esa fomentar que el excedente que tenemos, que podemos ahorrar, lo hagamos, creo que nos falta un poco porque si hemos comentado, hemos hecho números, hemos hecho cifras, y si llegáramos a pensionarnos, los fondos que están ahí no van a ser suficientes. Entonces, hay por ahí un tema que tenemos que valorar de una manera mucho más profunda. Sandra, una conclusión. Conclusión, quisiera retomar el comentario que nos acaba de hacer. En efecto, hoy el ahorro para el retiro no es una opción, debería de serlo, pero no es una opción para subsistir cuando lleguemos a cierta edad, 60, 65 años. Entonces, hoy debemos cambiar, eso es forzoso, no es opción, es obligación, y fomentar el ahorro. Si bien ya me doy cuenta que mi pensión no me va a alcanzar, entonces tengo mucho camino, otros más, otros menos, para poder empezar a trabajar en eso, en mi futuro, ¿no? En un futuro tranquilo, y sería fomentar el ahorro, ya sea a través de estas AFORES o de forma independiente. Así es, y creo que debemos quedarnos con esa idea. Si se va a modificar el esquema de pensiones, creo que habría que mejorarlo para tener mayores recursos, para que hubiera más fuentes de financiamiento y no para ver quién lo administra. Síganos en estos programas que hacemos con mucho gusto y con el interés de que ustedes estén informados. Quédense con nosotros, estamos en Infocadem Online. Gracias por acompañarnos.